Buenas noches, estimados amigos. Un programa más de Disenso junto con Silvio Maresca. Bueno, ya estamos llegando al final de este año, ¿no? De esta temporada. Así que, bueno, hoy vamos a pivotear sobre un tema que Silvio ha trabajado, acaba de publicar en la revista Noticias. No, fue en Perfil, esta vez. En la revista Perfil, entonces. En el diario. Así que, bueno, vamos a pivotear sobre ese artículo y después veremos qué sale. Mirá, qué sé yo, el tema fue, y yo creo que tiene sus connotaciones filosóficas, que lo vamos a contar rápidamente, ¿no? El tema fue este proyecto de ley de otorgar un subsidio, cosa que pasó en estos días, de otorgar un subsidio de 8.000 pesos a los travestis. Digo los travestis, ¿no? Porque en general son varones que se visten como mujeres. Bueno, mayores de 40 años. Mayores de 40. Hay que decir. Transexuales y bueno, bisexuales. Y llamar en coche, porque no sé, alguien me dijo que en esta filosofía del género hay como 42 especímenes diferentes. Ajá. Ya bueno, parece una vez vi un grabado medieval donde había como 24 clases sociales, no sé si era exactamente clases sociales, pero 24 agrupamientos de personas distintos. Entonces yo publiqué un artículo en Perfil que lo titulé La desgracia de ser heterosexual. Esto vale tanto para varones como para mujeres. Claro. Porque me parece que estamos progresivamente por el progresismo, que es la ideología que está detrás de toda esta cuestión, estamos minusvalorados, degradados progresivamente, digamos, ¿no? El artículo, la nota es un poco irónica, digamos, ¿no? Claro. Yo empiezo diciendo que yo sé que está mal, que es políticamente incorrecto, pero que a veces me siento incluso angustiado y culpable, pero que bueno, que me gustan las mujeres y no puedo evitarlo, quizá por una mala formación constitucional o una mala educación. Es un poco irónico todo eso, ¿no? Pero el fondo de la cuestión va a esto, digamos, a toda esta denigración progresiva de la virilidad, ¿no? Lacan, vos sabés de quién hablo, por supuesto, y quienes nos ven también, está más difundido que el diario Clarín, digamos, y a veces muy mal, ha señalado, sin embargo, basándose en Koyev, un intérprete importante Alexander de Hegel, Koyev. Exacto, allá en los 70 lo dijo, ¿no? Que estamos ante el siglo, él hablaba para adelante, de la desvirilización, digamos, ¿no? Es decir, no de la feminización. Claro. Son cosas distintas, digamos, ¿no? La desvirilización, bueno, el psicoanálisis esto se vincula con la caída de la declinación de la autoridad paterna, digamos, pero me parece que hay que ir más a fondo, digo, no alcanza con eso, ¿no? Y digo que también esta denigración de los sexos, yo sigo hablando de sexos, va también contra las mujeres. No puedo dejar de recordar una tapa de la revista Viva hace algunos años, donde para el Día de la Madre apareció como madre ejemplar del año Florencia de la B, cuando había adoptado un par de chicos, es decir, una madre con pito. Ninguna feminista levantó su voz contra eso, ninguna, que yo sepa, ¿no? Quizá, pero que yo sepa, ninguna feminista levantó públicamente la voz contra eso. Bueno, en fin, el tema, digamos, entonces es preocupante, digamos, porque cómo se puede sentir el hombre común y cómo se siente, porque esto se habló en la calle, frente a este proyecto o estos proyectos de ley que confío en que no van a prosperar, digamos, son casi delirantes, pero que indican la continuidad de un avance, exactamente. Hay una tendencia. No sé cómo lo ves vos todo este tema. No, yo lo que veo es que hay una manipulación de los derechos, el tema de la manipulación de los derechos. Nosotros, esto ha sido estudiado por mucha gente, hemos escrito un montón de trabajos sobre el tema. Hay derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación.
no se cumplen con los derechos humanos de primera generación, como es la seguridad, la vida, el trabajo, no se cumplen con los derechos de segunda generación, los derechos sociales, pero se exaltan los derechos de tercera generación, que son los derechos subjetivos, ¿no? Y este derecho subjetivo, la elección el género como elección es un derecho subjetivo, porque yo elijo este derecho. El hombre, cuando nos referimos a hombres, es tanto el varón como la mujer, por eso el término hombre siempre se usó en filosofía, involucrando tanto el varón como la mujer. Claro. Bueno, el hombre elige, es derecho subjetivo cuando el hombre elige esa condición. Bueno, todos los partidarios del feminismo, todos los partidarios de esta filosofía de género, sostienen esto que es un derecho subjetivo, es decir, yo elijo mi propia sexualidad. Bueno, estos derechos subjetivos han trastocado el sentido del derecho para mí, porque en realidad el derecho es algo que uno no tiene que exigir, sino que es algo que uno da. ¿Cómo es eso? El derecho algo que uno da. No es simplemente el derecho. Yo tengo derecho a la jubilación, tengo derecho a 1000 beneficios, pero en realidad el derecho, la fuente del derecho, está no en lo que yo reclamo, sino en lo que yo doy. Una suerte de autoafirmación. Claro, porque esto es así. Bueno, cuando uno dice que otorga un derecho, nos otorgan un derecho, en realidad lo que están haciendo es nos transforman a nosotros en deudores. Y lo que el hombre no es deudor. El hombre casualmente es ¿cómo te podría decir? El hombre hace al derecho. No es que el derecho yo lo recibo, el hombre hace al derecho. Por lo tanto, cuando... Vos decís, no es un mero don del poder. No es un don del poder. Esto se ve claramente, para poner un ejemplo, a ver si puedo poner un ejemplo. El derecho me obliga a realizarlo. El derecho no es algo, es una cosa pasiva que yo recibo. Una mera concesión. El derecho me obliga a realizarlo. Estoy obligado a realizarlo. Este paso es un paso que no se tiene en cuenta. Nosotros somos actores del derecho, no pasivos de derecho. Receptores, claro. Ahora, en este caso yo también te digo lo que veo, veo varias cosas, ¿no? En el caso de este proyecto de ley, veo varias cosas, ¿no? Una es esta del derecho, porque pareciera que estos derechos de tercera generación tienden a igualar, digamos, a todos los seres vivientes, humanos, digamos, en una misma categoría. Hay una especie de noción abstracta del derecho, es decir, una igualdad abstracta que en la realidad concreta nunca existe. Por eso a mí me gustaba mucho eso de la Constitución de 1949, cuando se hablaba de los derechos del trabajador, los derechos de la niñez, los derechos de la ancianidad, los derechos de la mujer, digamos, los derechos de la cultura incluso, ¿no? O sea, donde se apuntaba al hombre concreto, no una igualdad abstracta que nos indiscrimina. Ahora, claro, tiene que ver con la época de indiscriminación, porque ¿qué es un travesti después de todo? Un travesti es un ser indiscriminado, porque, digamos, es un varón, pero también es una mujer, o es un varón con tetas, o es una mujer con pito, ¿no? Por eso los derechos, los derechos siempre tienen, cuando son verdaderos derechos, son derechos que expresan particularidades. El derecho no nace de una fuente universal. El derecho nace
de fuentes particulares. Bueno, como fue históricamente, ¿no? Sí, ahora, yo también sabéis que veo en esta cuestión, en esto de la filosofía de género, veo una suerte de consumación, digamos así, de llevar al extremo lo que sería el dualismo cartesiano, después de todo. Porque, digamos, hay una suerte de abstracción total de la naturaleza y del cuerpo, en este caso, ¿no? Es decir, yo soy lo que mi mente decide que soy. No importa la corporeidad, no importa que yo tenga el destino anatómico, digamos, ¿no? Sino que, y la tecnología ha hecho posible que esta fantasía de ser una mente pura, que decide sobre la realidad concreta, la tecnología ha hecho que esto tenga visos de realidad. Claro. Porque digo, por ejemplo, si vos lees a Freud, en Freud el sexo y la procreación, si bien el sexo no sigue puntualmente el camino biológico vinculado con la procreación, sin embargo la resolución normal del complejo de Edipo, del complejo de castración, va llevando tanto a varones como mujeres a cumplir con su destino biológico, es decir, la procreación. Digamos, no son la misma cosa, procreación y sexualidad, pero en definitiva, en la mayoría de los casos coinciden. Ahora, la tecnología hace hoy, por ejemplo, estamos al borde de eso, si no estamos ya en eso, que el sexo y la procreación se dividan por completo, que no tengan ninguna relación una cosa con la otra. Esto va, entonces, un aspecto es importante. Perdóname, la división, para completar la idea, esto permite que aquello que llamamos a partir de Descartes, el mundo como pura representación mental, se hipertrofie, se haga cada vez más grande. Bien, y lo que hemos hablado en nuestro programa es la negación de la naturaleza. Claro, porque en el fondo, ¿qué es esto? Es decir, mismo el tema ya en Descartes, ¿no? La distinción entre res cogitan y res extensa. Ahí empieza esto. Acá comienza todo esto. Es un gravísimo error. Un gravísimo error, un error metafísico que lo estamos pagando. Esta es consecuencia. Ahora, ¿qué quiere decir? En el fondo, estos sostenedores de esta doctrina de género, de los derechos subjetivos, en el fondo lo que están haciendo es abolir la realidad. La realidad queda abolida. La realidad concreta de este cuerpo queda absolutamente abolida. Ahora, esto pasa en la aplicación de todos los ámbitos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos, o que los televidentes, si es que llegaron hasta este minuto del programa... Usted es un poco desconfiado con respecto a eso. Sí, yo estoy desconfiado. Creo que esto tiene que durar 5 minutos. Pero bueno, nosotros no, o por lo menos en mi caso, yo no voy en contra del derecho de las particularidades. El derecho nace de lo particular. El derecho no nace de lo universal. Por lo tanto, el derecho tiene que ser expresión de las particularidades. Pero estas particularidades, como reflejadas, diría que en el espíritu objetivo, reflejadas en la propia realidad, no en el derecho subjetivo. Bueno, está muy bien lo que decía el derecho subjetivo. Fíjate que las leyes estas que consagran el matrimonio entre homosexuales, etcétera, hablan, y referidas al tema del género, hablan de la autopercepción. Claro. ¿No? Yo me defino de acuerdo a mi autopercepción. Fíjate también cómo implica esto un solipsismo absoluto. O sea, está negado el lazo social. Yo soy lo que considero que soy. Mira, me hace acordar la meditación metafísica de Descartes. Descartes dice, yo soy mi espíritu. Claro. Bueno, además tengo un cuerpo. Vaya a saber por qué estoy unido estrechamente a un cuerpo. Unido estrechamente. De ninguna manera hay una unidad sustancial, lo dice expresamente Descartes. Estoy unido estrechamente, podría no estarlo. Yo soy mi mente. Entonces, es notable, bueno, este tema de la autopercepción. Ahora, lamentablemente nuestros legisladores, que desconocen por completo la historia del pensamiento, digamos, aceptan estas propuestas demagógicamente, porque además es mucho más fácil satisfacer a pequeñas minorías que a las grandes mayorías. Por supuesto. Y esto es la política permanente del progresismo, digamos, ¿no? Yo entiendo que después de las catástrofes que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto y
tantas otras cosas, los derechos de las minorías empezaron a tener más importancia, digamos, ¿no? En vista de que las mayorías pueden ser opresoras en fin, nefastas respecto a las minorías. Pero tampoco se trata de todo lo contrario. ¿Cómo se puede sentir, volviendo a este tema, el hombre común, trabajador, heterosexual, que tiene su familia, frente a este tipo de privilegios, que podíamos contar también, y esto creo que ya está en marcha, el salario de los presos, con vacaciones incluidas? Vacaciones es una cosa reciente. Vamos a encontrarlo de pronto. Es mucho más fácil satisfacer a las pequeñas minorías que satisfacer a las grandes mayorías, políticamente, económicamente. Es mucho más fácil. Esto es así. No se van a ocupar de una inmensa mayoría, yo que sé, como pueden ser los jubilados, o no se van a ocupar de esa inmensa mayoría que es el trabajador informal. De eso no se ocupan. De la grande mayoría. Lo que sean de 3, 4 millones para arriba no se ocupan. No se ocupan de los 5.200.000 minusválidos que tenemos en la Argentina. El 12% de la población argentina es minusválida, tiene problemas de locomoción, problemas de mentalidad, problemas de que falta de miembros. El 12% de la población argentina. De hecho, no, ahora te tenés que ocupar de los 50.000 presos que tenemos. Nosotros tenemos 50.000 presos y tenemos más o menos 50.000 gays. Más o menos. Entonces vos sumás 50.000 más 50.000. Esto es la cifra. Pero de las grandes mayorías, sobre todo las mayorías sectorizadas, jubilados, trabajadores en negro, trabajadores en blanco que no perciben los salarios que tienen que percibir, estos grandes grupos que hacen a la sociedad, de estos grandes grupos no se gobierna. Este progresismo que por otra parte, digamos, está vigente en gran parte de Occidente, ¿no? Digo, ¿qué es a tu criterio? Pues yo pensaba lo siguiente, hasta hace un tiempo, bueno, el progresismo mezcla en forma contradictoria y sin preocuparse por eso, mezcla los restos del naufragio del marxismo con el ultraliberalismo. Y esto me parecía que era una contradicción interna del progresismo. Pero ayer estaba pensando que quizás no se trate tanto de eso, sino sencillamente de un ultraliberalismo, porque si uno lee la ideología alemana de Marx, la imagen utópica de la sociedad que Marx y Engels tienen en esa obra, de los productores libremente asociados, eso es un ultraliberalismo. La sociedad comunista de los productores asociados. Por eso es una suerte de ultraliberalismo. No está muy lejos. Sí, no sé si será, pero que el progresismo hunde sus raíces en el liberalismo, y después tiene todo el discurso. Pero el marxismo también. Y lógico, después tiene todo el discurso de carácter socialista o socialdemócrata, como vos quieras llamarlo, y ese es el carril. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo que el progresismo, como ellos se alzan como señores de la historia, no hay pasado, todo lo que sucedió antes está al servicio de ellos. Entonces, eso es muy interesante, porque de la hecho, forma de historiación. Claro. Pero lo dejamos para después del pequeño corte. Después.
No, me parecía muy interesante lo que estaba señalando antes de este pequeño corte sobre la historiación, cómo progresivos concibe la historia. En el caso concreto en el caso concreto de la cuestión de la denigración de la heterosexualidad, yo lo escribí irónicamente también en mi nota, parecía que el heterosexual, varón, se tiene que convencer de que ha sido una bestia opresora de la mujer durante toda la historia, que ha sido ha rechazado a los homosexuales y a los travestis, que existían por supuesto en menor medida en la antigüedad, durante toda la historia. Y la verdad es que cuando uno conoce la historia concreta, esto no es así. No es así, ¿no? Para dar un ejemplo, los homosexuales muchas veces han sido aceptados como grandes artistas, o incluso en las cortes como para divertimiento de los reyes, pero de ninguna manera denigrándoselos y yendo a la cosa del barrio, digamos. Nosotros teníamos compañeros que eran maricones, y bueno, los podíamos cargar un poco, pero nadie los discriminaba, formaban parte. Y además el poder que han tenido las mujeres en la historia ha sido notable en muchísimos casos, y además no hay por qué pensar que la mujer, por su misma estructura fisiopsicológica, ejerza el poder de la misma manera que el varón. Hay una sola manera de ejercer el poder, o hay múltiples maneras de ejercer el poder. Entonces todo esto nos conduce a una historiación que es absolutamente falsa, hay que decirlo así, es un cuento para chicos. Sin embargo, mucha gente ya lo cree. Bueno, esa es mi preocupación. Porque de hecho ellos han condenado, han reinstaurado, el progresismo ha reinstaurado una vieja institución que se llamaba, la institución romana, que era la damnatio memoriae, que era la... Me mataste con el latinajo. Damnatio memoriae es la negación de la memoria de alguien. Entonces viene la negación de la memoria, ¿no? Y entonces ahí comienzan a desaparecer los personajes. Por ejemplo, en el caso nuestro, Roca. O en el caso de España, Franco, por ejemplo. Desaparecen los personajes, los hacen desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos tienen la idea, el progresismo, que es una... En el fondo siempre ellos están en la cresta de la ola, como decimos. Ellos inauguran la historia, ellos piensan que ellos inauguran la historia. Ellos son la perfección de la historia universal. Toda la historia argentina termina en Kirchner, como la historia de la filosofía decía que terminaba en él, lo mismo. Y si termina, ¿viste? Cuando un tipo dice, bueno, la historia termina acá es donde la historia tiene sentido. Entonces, todo se lee a partir de ellos, para atrás. Por lo cual hacen que comienzan a... Eso se llama anacronismo, ¿no? Claro, ellos comienzan a reescribir la historia a su manera. Entonces vos tenés ahora, por ejemplo, yo que sé, en una sociedad democrática, ahora tenés desde 2002 al 2014, en Argentina hubo 30.000 asesinatos. La vez pasada salió en el diario. ¿Ah, sí? 30.000 asesinatos hubo. Asesinato hacia Asesinato, Mansalva, agarraron a los milicos, que bueno, tendrán su pecado, lo que vos quieras. Hay 1.600 milicos en cana, sin juicio, sin nada. 200 y pico se murieron ya, pero sin juicio, sin nada. Están en cana esperando las calendas griegas que lo vayan a juzgar. Yo no digo que no tenga que ser juzgado, pero tienen que ser juzgados cuando tienen que tener derecho el juicio justo, ¿no es cierto? Bueno, no tienen el juicio justo. Ahora, son cosas graves. Si a vos te matan, ¿no viste que la mataron la vez pasada? A la madre, al hijo, a los cosas, el narcotráfico. Bueno, ¿por qué? Porque todo eso está dentro de la mentalidad progresista, que es, ellos se prefieren a sí mismos por sobre todo. Ellos son la centralidad de la historia. Y toda la historia se escribe para atrás o para adelante a partir de los intereses y las convicciones de ellos. Digo, pero una cosa, a ver cómo la ves vos, porque a mí me intriga esto, ¿no? Ellos piensan que con la promoción de estas nuevas formas de sexualidad, nuevas formas de familia, lo veo en Facebook, me ponen bueno, fotos de las distintas formas de familia, que también puede ser de un tipo con un perro, qué sé yo.
Lo vi en serio en un gráfico. Con esta nueva forma de familia, con esta universalidad abstracta de derechos, ellos piensan que esto es consumar una decadencia para ver si surge algo nuevo. No, Esto es lo nuevo para ellos. El progresismo... Esto es... Porque yo no puedo dejar de ver la disolución de la familia tradicional, a la cual no defiendo, claro. Sí. Pero no puedo dejar de verlo como una decadencia. Bueno, pero vos lo ves como una decadencia porque no sos progresista, pero el progresista carece de la idea de decadencia. El progresista carece de la idea de decadencia. El progresista piensa que siempre se puede ser más progresista. No piensa que esta sociedad es decadente, no, al contrario, piensa como el proyecto moderno, que esta sociedad avanza, es una sociedad que avanza a un sistema mejor, a mejores privilegios, más humano, más todo. Pero de hecho... Entonces, lo que yo llamo decadencia para ellos ya en sí mismo es el progreso. En sí mismo está. Carece de la idea de decadencia. No es que tratan de destruir lo que está para tener otra cosa, sino que lo que yo veo como destrucción, ellos ya lo ven como progreso. Esto es una cosa progresa. Lo que vos ves como destrucción, por ejemplo, en el tema de la destrucción de la familia, la destrucción de la sexualidad, de las instituciones, la destrucción de la masculinidad, que vos estás de las Fuerzas Armadas, de las instituciones, todo eso, de la Iglesia, todo eso lo ve como las iglesias. Eso lo ve como un progreso, se ve como un progreso. Pero eso tiende a un individualismo absolutamente que ni siquiera el liberalismo clásico. Entonces, ¿qué hace? El liberalismo clásico tenía límites. Primero homogeneiza todo, ¿no? Se homogeneiza todo. Segundo, al homogeneizarse se pierden las particularidades. Perfecto. Y vos perdés las particularidades, sea de sectores, sea de grupos, claro, sea de asociaciones. Ciudadano, o ni siquiera, ¿no? Perdiste, porque por ejemplo, en los liberales clásicos, el ciudadano, bueno, el hombre pleno era el ciudadano, punto. Y el resto era la plebe, no corría. El ciudadano, ¿viste? Pero acá no, acá esto se nivela todo. Se nivela todo, pero no se nivela todo porque ellos digan, bueno, vamos a nivelar porque vamos a construir otra cosa. No, nosotros estamos nivelando, construyendo. Esta nivelación lo que hace es extrañar las particularidades. Esta nivelación extraña las particularidades. Por eso es tan difícil. Sí, es abstracta. Por eso, Silvio, es tan difícil nuestra crítica. A ver. Porque nuestra crítica, si nosotros fuéramos dos reaccionarios, dos trogloditas, dos tipos que fuéramos unos perros que estuviéramos en contra de Tada, que tienen que meter, y como es que dice la marcha de la bronca, y dale, y palo, y palo, y palo. Bueno, nosotros no somos así, porque hacemos filosofía. Por lo tanto, la tarea nuestra básicamente es discutir. El progresismo no discute. Tratar de ver un poquito más allá. Primero, el progresismo no discute. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el problema grave que tenemos para hacer entender a estos cráneos que tenemos como televidentes nosotros? Hacer entender que nosotros defendemos las particularidades, defendemos los derechos de los pueblos. Las particularidades me refiero a los derechos de las agrupaciones, concreto, como puede ser los jubilados, los sindicatos, las iglesias, los docentes, esos derechos concretos. La familia. Bueno, estos son los derechos. Sin ser ridículo decir que la familia tiene que ser pero el papá, la mamá. ¿Por qué nos cuesta? Porque el progresismo, ¿qué hace? Nos cuesta a nosotros porque ellos dicen que bajo el relato o el discurso, como vos quieras decir, el discurso de otorgar los derechos subjetivos, ellos lo que están haciendo es defender a las minorías, es decir, a las particularidades. Y en realidad, con ese otorgamiento de derechos a las ínfimas minorías, lo que hacen es eliminar las particularidades y establecer una sociedad homogénea. Sí. Este es el mecanismo. Pero dentro de este razonamiento, entonces habría que pensar que está más avanzado un travesti que un heterosexual. Es más avanzado. Para el progresismo, sí. Un delincuente sería más avanzado que una persona honesta, digamos. La honestidad sería
también una tradición que tiende a desaparecer, perimida. Sería más avanzado aquel que se divorció 7 veces que está casado con la misma mujer hace 40 años, con el mismo varón hace 40 años, digamos. Porque todo esto sería viejo. Una rémora. ¿no? Una rémora. Lo cual nos lleva a una situación muy paradójica, es decir, porque uno se ve ubicado, vos lo decías muy bien, uno se ve situado casi obligado a ponerse en una posición que suena a reaccionaria. Pero yo sé muy bien que ni vos ni yo ni defendemos la heterosexualidad del macho, ni el machismo, pero es otra cosa, ¿no? Como ni defendemos tampoco la familia impoluta. No, lo que sucede es que... Yo no voy a dejar de ser amigo de un amigo porque se divorció, por favor. Hasta el Papa está planteando, bueno, veamos cómo es este tema, ¿no es cierto? O sea, no se trata de eso, pero te sitúan está trastocado. Y yo no quiero ser reaccionario. Es que está trastocado todo tipo de razonamiento. El progresismo ha trastocado todo tipo de razonamiento. Todo tipo de razonamiento. Hay como una pérdida de sentido común, ¿no? Ahí. Y al perder la realidad, perdés el sentido común, ¿no? ¿A dónde te referencias? Es muy difícil explicar que uno defiende el derecho de las minorías sin licuar los derechos de los particulares. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil porque ya está dado así. De los jueces, vos leés las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia y es para ponerse a llorar. Es de una insustancialidad supina. Ahora, entonces, Alberto, ¿qué pasa con la filosofía y con los filósofos en nuestro país? Los filósofos no hablan en Argentina, los filósofos no hablan, Silvio. Nosotros vienen, sí, los muchachos jóvenes se mueven, pero no hablan, no escriben. ¿Vos sabés de alguno de estos viejos profesores nuestros que escriba un artículo en un diario? Que salga por la radio alguna vez que diga una cosa como Dios manda. No hace nada. Los filósofos... Nosotros tenemos nuestra responsabilidad en este desierto. Nosotros tenemos una grandísima... Yo no la tengo porque toda mi vida nunca he sido un perro mudo y vos tampoco. Pero nuestros colegas, algunos de nuestros colegas o varios, tienen una responsabilidad moral extraordinaria. Porque ellos son perro mudo en una sociedad que necesita de la filosofía. ¿Qué es eso de perro mudo? ¿Una expresión campestre? No, es una expresión del Evangelio. Ah, sí. Dice que no hay que ser perro mudo. Ah, no sabía. Creo que dice San Pablo, no me acuerdo bien, pero es una expresión del Evangelio. No hay que ser un perro mudo ante una sociedad, ante una relación de injusticia. Ahora, ¿qué pasa? La sociedad nuestra tiene una obligación. Los filósofos tienen una obligación muy grande. Porque no hay otra posibilidad. Platón ya lo vio en la Carta Séptima. ¿Te acordás cuando Platón dice que él primero pensaba dedicarse a la política? Sí. Pero que después se dio cuenta que no hay ninguna posibilidad de enderezar las cuestiones humanas, digamos, sin dirigirse a la filosofía. Claro. Y lo intentó, bueno, hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? Sí. Pero digo, esto para nosotros, filósofos y no meros profesores, es una suerte de mandato. Claro. O sea, ¿acaso los mismos profesores, sin tomar esto, no toman siempre como paradigma a Sócrates, que fue el tipo que se jugó la vida por tratar de convencer a sus conciudadanos que estaban en un camino equivocado? Sí. Y entonces nosotros Nosotros tenemos ese paradigma, no lo seguimos. Bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo posible, tratamos de hacer, como decía una vez Castellani, hacer una mancha de aceite, a ver si alguno se patina y se cae, por eso hacemos este programa, pero de hecho nuestra sociedad necesita de la filosofía, pero necesita de filósofos. ¿Qué es lo que determina a un filósofo, a un buen filósofo de uno malo? No existe el mal filósofo, el filósofo es y si no, no es. ¿No? Esta es una realidad. Como el asunto de que no se puede estar medio embarazada. No se puede estar medio embarazada. ¿El filósofo es o no es? Así es así. Como dice, por en un momento se dice, hay que hacer filosofía, se puede hacer filosofía o no hacer filosofía. Se hace filosofía y si no se quiere hacer filosofía, también hay que hacer filosofía para no hacer filosofía.
de Mota que la filosofía es necesaria. La Pero ley de imprescindible. Clovis. Mira, ayer estuve en un congreso Entonces, que a lo mejor podemos dedicarle el próximo programa y último a esto lo vemos después, pero digo, estuve en un congreso sobre adicciones. ¿Sobre? Adicciones. Ajá. Sobre drogas y Sí. narcotráfico, etcétera, ¿no? Y bueno, yo presenté algunas ideas, pero me di cuenta cómo ahí también hay una carencia total, a pesar de las buenas intenciones y los alegatos y las medidas que se toman, pero no hay una reflexión sobre la condición del hombre contemporáneo. Entonces, si no pensamos qué pasa con el sujeto contemporáneo, no podemos ni empezar a nada respecto de ese problema y en el fondo de ningún otro. Claro. ¿No? Pero sabemos que el problema del narcotráfico es un problema, y de las adicciones, que van de la mano, es un problema importante, no solamente en nuestro país. Ahora se está haciendo especialmente grave en nuestro país, pero lo es en el mundo. Ahora, ¿hemos reflexionado acerca de por qué porque sujeto contemporáneo es tan afecto a las drogas? yo creo que el problema sigue siendo el viejo problema de la filosofía, que es que el filósofo tiene que ocuparse de los fines. El filósofo tiene que pensar sobre los fines. Decía Augusto del Noche, que era un libro hermoso, se llama La sociedad opulenta. Ajá. Decía Augusto del Noche, el hombre contemporáneo, el hombre de la sociedad de consumo, de la sociedad opulenta, tiene todos los medios a su alcance, mucho más medios que todas las generaciones anteriores, pero tiene un problema fundamental, tiene confusos los fines. Y vos te encontrás que vos tenés todos los medios, en la sociedad tenemos todo, hoy tenemos todo, y sin embargo los fines son absolutamente confusos. No se sabe si va a salir Pato o Gallareta. Nuestro director nos está marcando el fin del programa. Lo seguimos en el próximo, que será seguramente el último. El próximo programa será el último. Esta temporada. Bueno, y le mandamos saludos a todos y en el último agradeceremos más. Hasta luego.